Buenos días, profesora Rosita. Buenos días a todos, es un gusto conocerlos en este primer día de clase. Yo seré su profesora de física durante este curso. Y les pregunto, ¿alguno me puede decir qué estudia la física? Tengo entendido que la física es una ciencia y que la física estudia la naturaleza. Eso es correcto, la física es una ciencia que estudia la naturaleza. Pero ustedes estos años atrás han estudiado biología. Y la biología es también una ciencia que estudia la naturaleza. Y además este año vamos a estudiar química, que se trata también de una ciencia que estudia la naturaleza. ¿En qué se distinguen dichas materias? Por lo pronto solo sabemos que son ciencias naturales. ¿Nos puede explicar en qué se diferencian? Desde luego, para eso estoy aquí, pero primero vamos a aclarar qué queremos decir cuando hablamos de naturaleza y qué significado tiene hablar de ciencia. Naturaleza. Son todas las cosas que componen el universo y que no han sido hechas por el ser humano. Y ciencia. Es el conjunto organizado de conocimientos sobre una materia determinada. Muy bien, pero la ciencia es algo más que un conjunto organizado de conocimientos. Para su amplia definición hay que decir cómo se llega a esos conocimientos. Ya que, la filosofía, la matemática y la religión también son un conjunto organizado de conocimientos. Y no son ciencias. ¿La matemática no es una ciencia? No, la matemática no es una ciencia. La matemática es la herramienta para estudiar la ciencia. Al conocimiento científico se llega mediante la observación y el análisis de los fenómenos, causas y efectos. Pero existen fenómenos que no son naturales como fenómenos sociales. Para ello existen las ciencias sociales que estudian ese tipo de fenómeno científicamente. Las ciencias naturales tienen por objeto el estudio de la naturaleza. Se puede decir que las ciencias naturales es el conjunto organizado de conocimientos sobre la naturaleza, a los que se llega mediante la observación y análisis, causas y efectos de dichos fenómenos. ¿Por qué es tan importante estudiar ciencia? El ser humano desde el principio de su historia se distingue por tratar de dominar y moldear la naturaleza y someterla a sus propias necesidades materiales y espirituales, creando así el mundo de los artefactos y el mundo de la cultura. Entonces la sociedad avanza solamente a través de la investigación científica, pues ella permite al ser humano hacer una reconstrucción conceptual de la realidad. El conocimiento científico es valioso para dominar la naturaleza y remodelar la sociedad. Es valiosa en sí misma, como clave para la inteligencia de la misma persona. Eficaz, en el enriquecimiento de la disciplina y liberación de la mente. La ciencia es una actividad que busca el mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, aplicando la ciencia a la invención, manufactura de bienes materiales y a la cultura, se convierte la ciencia en tecnología. Profesora, ¿qué método se aplica para estudiar ciencia? El método científico. Este método es un procedimiento de trabajo ordenado en una serie de pasos, para explicar un fenómeno. Comenzó a desarrollarse en el siglo XVI. Uno de sus impulsores fue Galileo Galilei, al que muchos consideran el padre de la experimentación planificada y sistemática. Los pasos que hay que seguir en este método son: 1. Observación de un hecho. 2. Búsqueda de datos. 3. Formulación de una hipótesis. 4. Experimentación y por último 5. Elaboración de leyes, teorías o conclusiones. ¿Y en qué se distingue la biología, la física y la química? Las ciencias naturales se dividen en diversas disciplinas según su área de estudio. Así tenemos entonces la astronomía, la geología, la biología, la química y la física. Profesora, ¿y cuáles son las áreas de estudio de cada una? La astronomía se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, sus movimientos, los fenómenos ligados a ellos. Geología se ocupa del estudio del origen, formación, cambios que ha experimentado y experimenta nuestro planeta, como también su composición y textura. Biología se ocupa específicamente del origen, evolución y propiedades de los seres vivos. Y la física
Se ocupa del estudio de las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía, teniendo en cuenta sus interacciones. Y la química. Se ocupa del estudio de la composición, la estructura y las propiedades de la materia, así como de los cambios de sus reacciones químicas. Profesora, no veo muy claro en si se diferencia la física y la química. ¿Me podría explicar? Se diferencia básicamente en los cambios que producen dichos fenómenos en los cuerpos. Los cambios físicos no hacen variar la composición sustancial del cuerpo. Sin embargo, los cambios químicos varían sustancialmente la composición del cuerpo. Por ejemplo, si arrugo una hoja de papel, se produce un cambio físico ya que, a pesar del cambio, sigue siendo papel. Exactamente, pero si quemas una hoja de papel se produjo un cambio químico. Claro, porque la hoja deja de ser papel al convertirse en ceniza. Correcto, veo que has entendido. Profesora Rosita, me gustaría conocer más de la ciencia. En este módulo de tu aula virtual que corresponde al tema 1, Física como Ciencia, tienes actividades de la web 2 que te ayudarán a ampliar tus conocimientos. Sigue las instrucciones explorando el módulo y realiza las actividades. Gracias, profesora, así lo haré. Pregunta si tienes duda. Suerte.